quiero iniciar el día de hoy con una pregunta difícil porque al contestarla nos vemos cada uno en ella. Y la pregunta es, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Quienes hemos fracasado, hay que decir que hay de fracaso a fracaso. O sea, una cosa es no pasar mate 5, que es un fracaso, pero hay fracasos que son escandalosos. Híjole, vienen a mi mente algunos así históricos, ¿no? Algunos muy conocidos. Uno de ellos ocurrió allá por los 90. Hubo un presidente de los Estados Unidos que casi lo quitan de la presidencia, si usted lo recuerda, por un escándalo de inmoralidad, un fracaso matrimonial que escondió y del cual mintió. Resulta que a él su presidencia se tambalea no por la falta moral, sino por haber mentido al respecto. Y fue escandalosísimo verlo a él en este podio que normalmente se utiliza para anunciar cosas importantes del mundo, porque al final del día el presidente de los Estados Unidos pues es uno de los líderes del mundo, ¿no? Y verlo ahí no dando noticias sobre avanzadas militares ni sobre estrategias económicas, verlo ahí diciendo sí cometí adulterio con fulana de tal, sí lo escondí, sí mentí al respecto. Los chamacos como Beto ya ni se acuerdan, ¿verdad? Eran unos niños en ese entonces, pero yo me acuerdo mucho de esa escena, ¿no? Fracasar. Qué duro ese fracaso y todos lo enfrentamos. Fracaso es no cumplir con un sueño, un plan, un propósito, una meta, un objetivo, no lograr un plan de Dios para mi vida, no cumplir la voluntad de Dios, ver frustrados nuestros deseos, no emprender algo. Siempre quisiste hacer algo toda tu vida, pero tu agenda personal o laboral nunca te la permitió y finalmente llegaron los 80 años de edad y entonces un día platicas con tus nietos y les dices, es que yo siempre quise. Y es terrible, ¿no? 60 años de tu vida sin poder, sin animarte o sin permitirte o sin que te permitieran hacer esto o otro. El fracaso es uno de los más grandes temores de la gente. Yo mismo no lo he platicado mucho al respecto, pero durante algún tiempo de mi vida yo me sentí terriblemente fracasado profesionalmente. Yo estudié por 6 semestres una ingeniería que no terminé y me vine a estudiar aquí al seminario de Monterrey. Mis primeros 2 años fueron maravillosos porque ya estaba encaminado en lo que yo sabía que Dios había determinado para mi vida. Pero cuando llegué casi al término de mi segundo año de estudios en el seminario, el Facebook empezó a hacerse famoso y empecé a contactar con mis compañeros de la universidad y empecé a verlos graduarse. Y qué golpazo recibí en ese momento. Y no era una cosa de codicia ni de envidia, sino verme a mí lento en mi proceso y ver que ellos estaban ya terminando. Aunado a eso, estaba en un momento estudiantil muy, muy complicado. Y entonces un día me senté con una de mis maestras a quien estimo. Ella se llama Bonnie. Entonces ella compartió un poquito de su historia y de un fracaso estudiantil muy parecido al mío. Y me di cuenta que ese día Dios empezó a sanar mi corazón respecto del fracaso, porque todos fracasamos, pero a veces estas historias personales consecutivas nos golpean tanto que a veces ya ni siquiera queremos intentar hacer cosas. Y eso trasciende nuestra vida con el Señor, porque lo que era una cosa personal de algún momento mientras éramos jóvenes, luego en algún momento le cambian el pastor y llega un fulano que le dice, oye, ¿por qué no haces esto? Y entonces decimos, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay un temor en el corazón por fallar, por no lograr, por no obtener. Y no nos gusta fracasar, es desagradable fracasar, pero todos hemos fracasado. La vida de hecho está llena de fracasos. Y la pregunta realmente del asunto no es
¿cuándo van a llegar? Porque eventualmente van a llegar. Digo, hoy celebramos bueno, entre muchos éxitos, ¿verdad? Pero en esta semana celebramos un éxito. Lo voy a mencionar porque pues, estoy contento junto con sus papás, que Ami entró a arquitectura. Sí, ¿verdad? Qué bendición. Y vamos viendo a nuestros chamacos que van avanzando, ¿no? Pero la verdad es que hoy es un logro y un día eventualmente, más pronto que nunca, va a llegar algún fracaso. Y todos lo hemos enfrentado. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿cómo enfrentamos? Cuando el fracaso llega, ¿cómo los vamos a enfrentar? El fracaso pone delante de nosotros dos opciones: ¿le seguimos o nos detenemos? Muchos de nosotros, cuando llegó el fracaso, nos detuvimos. Las personas que se detienen no superan esos procesos de Dios en sus vidas. Hay muchos fracasos, ya los mencioné. Personales, cuando algo no sale como tú lo planeas. Escolares, cuando repruebas materias. ¿Alguien ha reprobado alguna materia alguna vez aquí? Nunca. En el seminario yo no reprobé, pero en otros lados sí. O no terminaste tu carrera, o no entraste a la escuela que querías. Laborales, cuando llega el despido. Ay, Dios mío, es horrible. Familiares, cuando llega una infidelidad, cuando aparece el divorcio, cuando los hijos no caminan con nosotros. Ministeriales, las fallas ministeriales también son fracasos. Tenemos historia tras historia no solo de pastores, porque estos son los más llamativos, ¿no? Pero no solo de pastores, de líderes de la iglesia que servían con fuego, con pasión al Señor. Y de pronto hubo un problema familiar que les destrozó la vida y que ya no quisieron volver a servir al Señor. Hay dos personas que fracasaron y yo quiero que nos enfoquemos en ellos. El primer libro de Samuel nos narra la historia de estos dos hombres. Los dos fracasaron. Los dos caminaban juntos en algún momento de su vida. Los dos enfrentaron el fracaso de dos maneras distintas. Primera Samuel capítulo 2, versículo 22 nos regala la fotografía del primero de ellos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El primer hombre cuyo relato de fracaso es escandalosísimo es Elí. Elí era un sacerdote de Israel, no era cualquier ciudadano del mundo. Elí era descendiente de Aarón. Aarón era aquel hermano de Moisés, hermano mayor de Moisés, que cuando Israel es sacado de Egipto y van caminando por el desierto, en el relato del libro del Éxodo, es electo como el sacerdote, no solo el sacerdote, el sumo sacerdote, o sea, el que va a la cabeza, el que manda. Tenía una promesa de que sus hijos y los hijos de sus hijos iban a ser los herederos de este linaje sacerdotal, que a perpetuidad la familia de Aarón iba a tener el sacerdocio. Esa era la promesa de Dios. Algunos de los hijos de Aarón, dos de ellos se portan mal y mueren. Dios termina con sus vidas por ser injustos, para demostrar que tampoco es así gratis, ¿verdad? Que había un régimen de santidad que tenían que cubrir. Pero al final del día es la familia de Aarón los que seguían con este linaje. Y Elí era descendiente de él. La vida de Elí estaba consagrada a Dios para servir en el santuario. Había trabajado toda su vida y su trabajo, o uno de sus grandes labores, era que sus hijos continuaran con su linaje. El problema es que sus hijos no lo hicieron justamente. La Biblia dice que eran rebeldes. Verso 24, para continuar la lectura: no, hijos míos, pues no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Lo que le acabo de platicar.
y te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y entonces, aquí vemos un fracaso, pero fracaso enorme. Y es un hombre santo, servidor del Señor, cuyos hijos no siguen su camino. Nuestra mayor responsabilidad es que la siguiente generación siga sirviendo al Señor con el mismo fuego y más que nosotros. O sea, este no es un tema solamente de yo y mis hijos, o de Uziel y Greta, o de Arturo y Arturo y Hannah. Es un tema generacional, es una responsabilidad que nuestros hijos, los siguientes que vienen después de nosotros conozcan al Señor. Y Dios le dice a Elí: estás fallando, fallaste porque permitiste que tus hijos deshonraran el ministerio. Y a través de un profeta que viene y se lo dice, pero observe lo que dice el versículo 1 Samuel 3, versículo 18. Porque no es el único que le habla palabra de reprensión a Elí. En los siguientes versículos usted ve cómo Dios llama a Samuel. Ahorita hablamos de Samuel, pero Dios llama a Samuel y Dios le da una profecía también contra Elí. O sea, hay un profeta que viene y le dice, y luego Samuel recibe palabra de Dios y también le dice que hay juicio contra él. Y fíjese lo que dice el capítulo 3, verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, o sea, le dijo todo lo que Dios le había hecho a Samuel, se lo dice a Elí, sin encubrirle nada. Y entonces aquí viene la tragedia de tragedias. Entonces Elí, dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Y esta frase de Elí nos deja, bueno, a mí me deja asustado, porque cuando Dios viene y habla a nuestro corazón y nos jala las orejas, la expectativa de Dios es que cambiemos el rumbo, ¿verdad? A eso la Biblia lo llama arrepentimiento, ¿sí? O sea, si voy para allá, Dios viene y me dice, me estira la oreja y a veces a estirones, como a los niños, ¿verdad? Nos jala y nos hace voltear para allá. Eso se llama arrepentimiento. Pero parece ser que en vez de que tenga Elí esa actitud de escuchar al profeta y decir, ay, sí es cierto, tengo que corregir, y luego viene Samuel, el chamaquito Samuel, y le da una instrucción, y en vez de decir, ay, sí es cierto, tengo que corregir, en vez de eso dice, pues Dios es Dios y Él sabe lo que hace, y no hay un cambio de actitud. Dios es misericordioso. La palabra profética normalmente viene acompañada con la posibilidad de redención. O sea, cuando Dios viene y nos corrige, es para que corrijamos el camino. Le está dando una palabra de advertencia, que si no atendía la situación de sus hijos, el sacerdocio mismo, esta herencia que él tenía de sacerdotal, iba a perecer. Pero en vez de corregir el camino, Elí dice, pues esto así es, ¿qué más voy a hacer? Y este es un buen ejemplo de un fracaso mal enfrentado. O sea, Elí tiene la oportunidad de todavía medio corregir las cosas, pero en vez de eso lo enfrenta con pesimismo. No, pues, ¿qué voy a hacer? Tus hijos, mis hijos ya son caso perdido. El sacerdocio, no, he hecho esto toda mi vida, yo ya no voy a cambiar. Es más, hasta le señala en el capítulo 2, no has honrado a Dios y te engordaste de lo principal de las ofrendas, porque de hecho cuando Elí fallece, la descripción de Elí es que es un hombre viejo y gordo, que está sentado en una silla y que cuando llegan y le dan la noticia que sus hijos murieron, la silla se cae de lado, el viejo se desnuca y se muere. Así es la descripción de Elí. Qué triste es que ante los fracasos respondamos con decepción y con pesimismo. Pero es que los fracasos tienen esa capacidad contra nosotros de paralizarnos o de proyectarnos.
O sea, cuando hay una situación así de crítica, o me quedo estático y ya no me muevo, y ya me quedo ahí hasta finalmente morir como Elí, o esa situación Dios la aprovecha en mí para proyectarme, para catapultarme, para lograr avanzar. Vaya conmigo al primer libro de Samuel ahí mismo, pero ahora el capítulo 8. Porque una vez que Elí muere, su lugar lo toma Samuel, y Samuel, en los primeros años de su ministerio, pues es un hombre íntegro, capaz, es un juez, sacerdote, que igual ofrece sacrificios, igual es profeta, igual va a la guerra, porque se nos describe por ahí en esos capítulos que va a la guerra contra los filisteos y Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa frase Dios se la da a Samuel, o Dios nos la da a través de Samuel. Esta es piedra de ayuda y hasta aquí nos ha ayudado el Señor por una victoria militar que ellos tienen contra los filisteos. Pero vea el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero verá el verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y otra vez, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y aquí, interesantemente, la historia se repite. Y quizá la historia se repite porque al final del día, Elí fue como un padre para Samuel. Y si usted no tiene cuidado, usted y yo estamos condenados a repetir los modelos de nuestras familias, a menos que Cristo nos redima y nos caiga el 20 y tomemos decisiones al respecto. Pero si no, así como el papá, así el hijo, en sus errores, en sus fracasos, en sus problemas de carácter, así tal cual va a ser, y a veces ni siquiera tiene uno que convivir para que eso suceda. Es increíble. Pero entonces le pasa lo mismo. La historia se repite. La gente viene a hacer público el problema del liderazgo de Samuel, que son sus hijos. Sus hijos, otra vez, igual que los de Elí, no andan en sus caminos. Y además aquí hay un agravante mayor, y es que con Elí no había opción. Con Elí es: oye, tus hijos andan mal. El profeta viene y le dice, y ahora los ancianos vienen con Samuel y le dicen: tus hijos andan mal, no siguen tus caminos, agravian a la gente, por favor ponnos un rey. Y entonces aquí el problema se hace todavía más personal, porque usted, si ha leído la historia, usted sabe que Samuel se agüita, se pone triste. Y aquí tenemos a Samuel enfrentando ese fracaso. Samuel ora al Señor. En el verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y aquí está la diferencia en cómo Samuel va enfrentando las cosas. Y esta no es la única ocasión en la que Samuel enfrenta un fracaso y un rechazo así. O sea, Samuel ora a Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y aquí hay un cambio en la historia. Elí es indiferente ante la reprensión y la palabra que Dios le da, pero Samuel distingue que quizá la situación de sus hijos ya no es tan sencilla de corregir, pero él sí tiene un recurso que usted y yo también tenemos, y es venir con el Señor. O sea, si la cosa deja de funcionar, si la cosa deja de marchar bien, si nuestro equipo viene con nosotros y nos señala y nos dice: no estás haciendo bien las cosas y queremos un cambio, lo que podemos hacer es o lloramos y doblamos las manitas, o venimos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, ayúdame. Samuel lo hace y atiende el consejo del Señor. Verso 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y finalmente Samuel obedece al Señor e instituye a un rey, Saúl.
En el siguiente capítulo, en el capítulo 9, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y todo parece ir bien. O sea, asunto arreglado Juárez, ya tienen rey así como querían. Yo ya me jubilé, dice Samuel, y ya que se arreglen con el rey. Y al principio el rey jala. O sea, es trabajador, es diligente, hasta guapo es. Pues dicen que era alto y rubio y sobresalía de todos los demás. Pero un buen día el rey es desechado. Bueno, de hecho, en 2 ocasiones. Primero por un error que comete, y después, aquí tengo, creo. Sí. Uy, esta es suya, es mía. Es mía. Ya estoy viejito, ya me pongo ronco. Un buen día, Dios desecha a este rey. Y entonces, imagínense ustedes, si yo fuera Samuel, si usted fuera Samuel, ¿cómo se sentiría? O sea, los hijos, para el perro, no funcionaron. Y luego finalmente encuentra uno que Dios le había enviado y funciona al principio, y eventualmente también, y Dios le dice: lo deseché. Con razón, el capítulo 16, versículo 1, con razón Samuel estaba así. Avance un poquito en las hojas en su Biblia o lean en la pantalla si está en la pantalla. 1 Samuel 16, verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya lo deseché para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén para que de sus hijos yo elija un rey. Y entonces Samuel nos da un ejemplo increíble en esto, porque lo intenta otra vez, una vez más. Samuel intenta de nuevo y llega a un lugarzucho en un pueblucho llamado Belén, porque por Dios, o sea, Belén hoy es famoso, aunque sigue siendo muy chiquito, pero hoy es famoso porque es donde nació Jesucristo. Y Belén es famoso antes de Cristo porque ahí había nacido David. Pero hay un dicho que de un lugar de allá de Sonora: ¿qué sería de Caborca sin su H? Caborca es un lugar así, allá en Sonora, que quién sabe dónde está. Pero hubo una batalla que la hace heroica y por eso es famosa. Y igual Belén, ¿qué sería de Belén? O sea, Belén es un lugarzucho por allí. Y ahí llega Samuel y lo intenta otra vez y encuentra un jovencito. Y ese jovencito, usted conoce su historia, se convierte eventualmente en el rey de los israelitas. El miedo al fracaso es de los miedos más terribles y más paralizantes, y que más daño le hacen al hombre y a la mujer de Dios, porque tienes miedo que pase algo que no ha pasado. Y es horrible. Tienes miedo de hacer algo porque tienes miedo que no funcione y no lo haces. Tienes miedo de intentar o de emprender y no lo haces porque qué miedo si no funciona. La gente se paraliza por el temor a fracasar. Pero no podemos detenernos ahí. No podemos. Necesitamos avanzar. Necesitamos la sanidad del Señor en nuestro corazón, que nos ayude a poder caminar en fe. De hecho, la fe es quizá lo contrario al temor al fracaso. Tememos caminar, pero tenemos un Dios que nos impulsa a caminar. Y los lugares por los cuales Dios nos impulsa a caminar no son las grandes avenidas con pavimento padrísimo y lugares muy exclusivos. Los lugares donde Dios nos impulsa a caminar a veces son los escabrosos. En las alturas nos hace andar. Me gusta mucho esa imagen, los pies como de ciervos. No son los lugares estos bonitos, son los acantilados estos donde quién sabe cómo los animales están parados ahí, parece que está totalmente vertical, y ahí es donde a veces Dios nos llama a caminar. Y oiga, el temor no nos puede detener. Samuel lo intentó y lo volvió a intentar. Y lo volvió a intentar. ¿Y usted?
en su andar con el Señor, en su caminar con Cristo, en esas sendas donde el Señor le dirige y nos dirige y me dirige a mí y nos dirige como iglesia. ¿Será que a veces nos hemos detenido porque le tenemos miedo a que las cosas no funcionen? Pero es que somos gente de Dios, llamados a dar esos pasos de fe, a dar esos saltos en el Señor, a caminar sobre las aguas. Pues sí, las aguas se hunden, pero con el Señor se convierten en tierra sólida para caminar. La gente se paraliza por el temor a fracasar, pero el fracaso o te paraliza o te proyecta. Y nosotros decidimos, hermanos. ¿Qué le parece si hoy inclinamos nuestro rostro a nuestro Dios y le pedimos que Él nos ayude? Y en mi corazón está, hoy no es un día de visión, entonces yo no estoy pensando solo en la iglesia como congregación, estoy pensando hoy en nuestro corazón, en esas áreas de nuestra vida, en esas decisiones personales, en esos proyectos que dejamos ahí olvidados porque tenemos miedo de avanzar, tenemos miedo de intentarlo. El ministerio es uno de ellos. La mayoría de quienes servimos al Señor teníamos miedo de dar el paso para servir al Señor. Pero oiga, quizá hay Davides que no han sido ungidos porque nosotros no nos levantamos de un fracaso. O sea, quizá hay cosas ahí delante que puede que no sucedan a menos que me levante yo y empiece a caminar. Señor, tú eres nuestro Dios, eres nuestro refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y hoy, Señor, yo te doy gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti. Y hoy yo no sé qué cosas, Señor, en nuestro corazón están, o en nuestra vida matrimonial, o en el ministerio que has puesto en nuestras manos, o en el liderazgo que has puesto en nuestras manos, o en el área laboral, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, o en el desarrollo profesional de algunos de mis hermanos que están todavía en el estudio y en la preparación. Yo no sé, Señor, qué situaciones estén viviendo, Dios, que tú estés hablando hoy a nuestro corazón y nos digas, levántate otra vez. Yo no sé qué clase de pruebas hemos estado enfrentando recientemente, Señor, pero sí sé que tú eres nuestro Dios, que nos llamas cada vez a acercarnos a tu cruz y a rendir ahí todas nuestras inseguridades y todos nuestros conflictos existenciales y todas nuestras ansiedades, Señor, y a despojarnos de todas ellas y echarlas delante de ti. Ese es el Dios en el que creemos. Ese eres tú, Dios, que nos llamas una vez más y una vez más. Y no te cansas, Señor, de lanzar tu voz hacia nosotros y decirnos otra vez, acércate otra vez. Y Señor, yo soy el primero, Dios, que ha caído un montón de veces, que se ha querido rendir un montón de veces, que ha querido tirar la toalla un montón de veces, Señor. Pero Dios, tú eres el Dios que nos fortalece, que nos levanta, Dios, y que hace nuestros pies como de ciervas y que nos haces andar en las alturas. Ese eres tú, Señor. Y yo quiero rogarte hoy que tú pongas, Señor, esa porción de tu espíritu en nuestro corazón, que nos impulse, que nos levante, Señor, que tu amor puesto, derramado en nuestro corazón, sea ese impulso que necesitamos para levantar el rostro una vez más, para volver, Señor, a caminar a pesar, Señor, de las heridas y de los raspones, Señor, y de la cantidad de gritos que dimos, Señor, el día que caímos. Ayúdanos, Señor. Hay una imagen en mi mente ahorita, hermano, porque quizá alguno de nosotros caímos y gritamos y hasta groserías dijimos y renegamos del Señor y dijimos tal cantidad de improperios ese día porque el fracaso fue tan duro
que incluso hicimos un decreto de jamás yo voy a. Pero si alguno de mis hermanos identifica esa situación, yo quiero decirle de parte del Señor, yo estaba ahí ese día. Y yo te digo hoy, yo te voy a levantar otra vez. Y aunque tú sientes que no puedes, yo te voy a levantar otra vez. Curo tus heridas, pongo aceite sobre ellas y pongo vendas nuevas para ser sanado. Y te tomo de la mano y camino junto a ti. Señor, tú eres nuestro Dios. Y Dios, yo creo que tú, Señor, estás o quieres ayudarnos a sanar, porque tú quieres que te busquemos con todo el corazón y que te sirvamos con alegría, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. ¿Le gustaría ponerse de pie conmigo y con sus manos en alto decirle junto conmigo al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Espíritu Santo, tú que obras a pesar de nosotros, porque aún en nuestras imperfecciones de quienes nos paramos en el altar, Señor, tú obras, Dios, en el corazón y en la vida de nuestros hermanos. Y nosotros que estamos aquí de pie no somos los mejores ni perfectos, pero tú sí. Tú sí eres maravilloso, tú sí estás lleno de gracia, tú sí estás con nosotros, tú sí obras a través de tu Espíritu Santo, Señor. Eleve sus manos al Señor. Vamos a cantar este canto que está dirigiéndonos Jonah y Arturo, y vamos a dejar que el Espíritu Santo toque nuestro corazón hoy. Aquí estamos, Señor.